Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo 2020 del Grupo de Formación y Evolución Estelar y Planetaria del área de Astrofísica Estelar del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy es un gran placer recibir a la doctora Elizabeth Arthur, quien nos brindará un seminario titulado La estructura física y química de discos alrededor de estrellas en formación. Bueno, Elizabeth es licenciada en Astronomía de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba y máster en Astronomía y Astrofísica del Observatorio Nacional de Río de Janeiro, Brasil. El año pasado obtuvo su doctorado en Astrofísica en el Centro de Formación Estelar y Planetaria del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, Dinamarca. Actualmente tiene una posición postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica de Chile. Elizabeth ha realizado importantes contribuciones publicadas en revistas internacionales con referato, además de varias presentaciones orales y murales en reuniones científicas internacionales. Ha desarrollado tareas de docencia en el Instituto Niels Bohr y de difusión de la astronomía. Posee experiencia observacional, en particular con ALMA y con el telescopio submilimétrico de Mauna Kea, Hawái. Su trabajo de investigación se centra en la formación de discos circunestelares alrededor de estrellas de baja masa. Para este estudio utiliza observaciones de ALMA y analiza las transiciones moleculares de diferentes especies, lo cual permite inferir propiedades físicas y químicas de estos discos. Es justamente este el tema del seminario que hoy nos ofrece. Los dejo entonces con la doctora Elizabeth Arthur. Gracias, Merce. Bueno, voy a compartir ahora. ¿Pueden ver la presentación? Sí, lo estamos viendo bien. ¿Y el mouse también? A ver, espérate un poquito que estoy admitiendo a una persona. Sí, también vemos el mouse. Bien, genial. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es como emotivo dar una charla en el OCSE porque, bueno, sería como volver a las raíces. Así que muy emotivo también para mí. Y hoy les voy a hablar de la estructura física y química de discos alrededor de estrellas en formación. El outline de la charla va a ser el siguiente. Como una introducción les voy a hablar sobre la formación estelar de baja masa y qué es lo que sabemos al día de hoy de la física y la química. Luego la metodología que yo uso en particular, que es la interferometría, los resultados más que nada de mi doctorado y perspectivas futuras. Entonces, ¿por qué nos interesa estudiar la formación estelar de baja masa y también planetaria? Y esto está muy relacionado con nuestro sistema solar. Si queremos saber cómo se formó el sistema solar, entonces, como no podemos volver al pasado y decir, bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo que hacemos es estudiar estrellas de baja masa que en algún momento se esperaría que terminen como el sistema solar o con masas estelares de una o dos masas solares. Y no solo eso, sino que también nos interesa describir la gran diversidad que vemos de exoplanetas hoy en día. Tenemos miles de planetas con diferentes masas, tamaños, densidades, órbitas y también configuración del sistema, desde 1 a 7 planetas. Entonces nos interesa mucho decir cómo se formaron estos sistemas. Y la forma que tenemos hoy en día de llegar a contestar estas preguntas sería con el estudio de estrellas de baja masa que presentan estos discos donde el día de mañana se van a formar planetas. Como hoy en día no podemos observar el planeta que se está formando, digamos, no tenemos la resolución todavía, lo que estudiamos son los discos donde se van a formar los planetas. Y en particular, cuál es la composición de estos discos al momento de la formación planetaria. Digamos, cuáles son los ingredientes principales que vamos a tener para formar los planetas. Y esto está muy relacionado con, bueno, cómo van a evoluir los procesos físicos y también la composición química, desde el momento de la formación hasta que tenemos un sistema planetario.
Lo que sabemos hoy en día de la formación estelar de baja masa es acá les presento el siguiente gráfico. Todo comienza con el colapso de un núcleo preestelar, donde la gravedad juega un papel muy importante y todo comienza a colapsar en el centro. Luego, debido a que tenemos una rotación y campos magnéticos iniciales, vamos a formar un disco en el plano ecuatorial del sistema y también vamos a tener jets y outflows perpendiculares al plano del disco. Luego, esta es la clase 0, luego en clase 1 vemos cómo la envoltura empieza a alimentar el disco y el disco a su vez a la protoestrella. Luego en clase 2 ya la envoltura está casi totalmente disipada y los granos de polvo empiezan a acumularse en el plano ecuatorial del disco y estos granos empiezan a crecer en tamaño formando los embriones planetarios. Luego ya no tenemos casi nada de gas, componente gaseosa, y se espera que en esta clase 3 los planetas están creciendo en tamaño y masa, y finalmente llegamos a un sistema planetario. Ahora, yo quiero resaltar en este gráfico que comenzamos con una nube gigante de gas y polvo, 30.000 unidades astronómicas, y por algunos procesos llegamos a este sistema planetario que tiene 50 unidades astronómicas. Entonces, es todo un proceso muy complejo, que si bien esta es la idea que tenemos hoy en día, aún no sabemos cuáles son los detalles. Algunos de los detalles, por ejemplo, cómo es que la envoltura alimenta el disco y también el disco acreta hacia la protoestrella. Y esto que tiene que ver con los planetas, bueno, que la pregunta es cuándo y dónde se forman los planetas. Y hasta hace pocos años creíamos que los planetas se formaban en estas protoestrellas de clase 2, donde la envoltura no es una componente importante y los granos de polvo empiezan a acumularse en el disco. Pero observaciones recientes, este es el D-Sharp Project, estas son imágenes de discos de clase 2 en el polvo, en el continuo, y vemos estructuras de anillos, cavidades, espirales, y si bien hay muchos procesos físicos que pueden generar estas estructuras, uno de esos procesos puede ser la formación de planetas. Ahora, para que los planetas puedan interactuar con el polvo y generar estas estructuras, tienen que tener como mucha masa, entonces se tendrían que haber formado antes de las clase 2. Y luego también tenemos un trabajo de este año, donde los autores comparan la masa de polvo en las diferentes clases, clase 0, clase 1 y clase 2, con la masa de polvo de los exoplanetas detectados hoy en día. Acá creo que ellos eligieron los más masivos, exoplanetas ya tipo Júpiter o por ahí. Lo que observan es que la masa de polvo de los discos de clase 2 no es suficiente para explicar lo que se observa en los exoplanetas. Entonces, lo que sí explicarían estas cantidades de polvo son los discos de clase 0 y 1. Por lo que hoy en día pensamos que realmente la formación de planetas tiene que ocurrir antes de los 0.5 millones de años, que serían en las clases 0 y 1. Entonces, es para mí de vital importancia estudiar estos discos jóvenes que se están formando, que tienen una estructura compleja, hay la envoltura, el disco, los outflows, y también estudiar la composición química. Y esto sería importante porque estaríamos estudiando cuáles son los ingredientes principales que luego van a formar los planetas. Y acá siempre hay un link entre la física y la química, porque la física va a modificar la química, y estudiando la química también podemos acceder o informarnos un poco más sobre cuáles son los procesos físicos que están ocurriendo en los sistemas. Entonces, ¿qué sabemos de la química en regiones de formación estelar? Estas son regiones muy densas y frías, entonces observamos estos sistemas en radio submilimétrico
Y a veces el infrarrojo también funciona, pero más que nada para las fuentes más evolucionadas, que son clase 2, clase 3. Ya que si observamos en el óptico, vamos a ver solo una nube negra y no podemos estudiar realmente qué es lo que está pasando en la formación de las fuentes. Y para estas observaciones lo que usamos son moléculas, ya que cada molécula es como una huella digital de la física, de la temperatura, densidad, radiación ultravioleta. Y esto es acá les voy a hacer un poco de propaganda, es una simulación de la Universidad de Colorado. Me pareció simpática porque acá uno puede elegir las moléculas, distintas moléculas, y jugar un poco con la radiación. Aquí son frecuencias bajas en microondas, infrarrojo, visible y ultravioleta. Y uno ve cómo la molécula, al tener transiciones vibracionales, rotacionales y electrónicas, se excita de distinta manera dependiendo de la radiación. Y acá les muestro un ejemplo del dióxido de nitrógeno. Si uno pone en longitudes de onda de las microondas, tenemos transiciones rotacionales, luego vibracionales y vamos al infrarrojo. Si cambiamos al visible, vamos a tener luego transiciones electrónicas. Y en el ultravioleta ya vemos que se desarma la molécula. Ahí la ponemos de nuevo. Entonces, esta es una manera de ver cómo cada frecuencia va a tener un impacto diferente en la molécula. Y ahora, para no confundir, en estas regiones de formación estelar tenemos mucha densidad. Entonces, la excitación no va a ser radiativa, como en el ejemplo anterior, pero va a ser colisional. Entonces, las colisiones, mayormente por moléculas del H2, van a colisionar con estas moléculas y van a excitar la molécula, y luego en el decaimiento radiativo es cuando libera un fotón y vemos la línea de emisión o absorción en otros casos. Entonces, hay muchas moléculas que se han detectado en el medio interestelar, y acá les voy a mostrar las que fueron detectadas en regiones de formación estelar. De 2 átomos tenemos, por ejemplo, el H2, que es el más abundante, y luego el monóxido de carbono, que también se usa muchísimo. Luego también tenemos detecciones de 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos, y muchísimas más de 6 átomos y hasta 12 o 13 átomos. Entonces, la química es muy rica en estas regiones, y cada una de estas transiciones y moléculas nos va a decir algo diferente. En particular, las moléculas de 6 átomos o más son las que llamamos moléculas orgánicas complejas, o COMS, y son muy importantes para la vida prebiótica, digamos. Si alguien está interesado en la astrobiología, podría empezar por acá. Por ejemplo, la detección del glicolaldehído. Por algunas otras reacciones puede formar la ribosa, que es el azúcar más simple, y luego formar parte de la columna vertebral del ARN. Y luego también en las últimas semanas se ha observado la hidroxilamina, que es precursor molecular de nucleótidos, también en el ARN. Entonces, estas moléculas son súper importantes para comenzar los primeros pasos de estas moléculas más complejas y prebióticas, digamos. Y acá les muestro un ejemplo del espectro de Pils. Podría estar relacionado con la cerveza, pero significa Protostellar Interferometric Line Survey. Este es un espectro que fue tomado en una protoestrella de clase 0, y acá vamos a ver la riqueza de líneas que presenta esta fuente en particular. Acá les muestro el espectro. Empezamos por una línea, vamos a hacer un zoom out, y vemos que aparecen una cantidad de líneas impresionantes en un rango de 30 GHz. Y que parecería ruido, pero no, todas esas líneas son alguna transición. Y en este rango espectral se han detectado 10.000 transiciones diferentes. Y bueno, ahora la metodología, ¿cómo estudiamos esto? Y vamos a
radiotelescopios. Vamos a radiotelescopios. Esta es una ecuación que es muy importante en radio, digamos, en interferometría también, ya que la resolución angular está dada por la longitud de onda y el diámetro del telescopio. Entonces, si tenemos un single dish, que el más grande que tenemos hoy en día es en China, el FAST, y tiene un diámetro de 500 metros. Y, bueno, uno piensa, 500 metros son más o menos 5 cuadras. Para mí sería gigante, digamos, ver un telescopio así. Pero uno siempre quiere llegar a mayor resolución angular, queremos resolver el disco, los planetas, todo. Entonces tenemos que aumentar el diámetro. Pero para aumentar el diámetro sería muy complicado en términos de ingeniería, digamos, tenemos mucha gravedad, es complicado construir estos single dish muy grandes. Entonces lo que utilizamos son interferómetros, que son arrays de antenas ubicados en diferentes posiciones. Y la ventaja del interferómetro es que el diámetro o la resolución angular va a estar dada por la distancia máxima entre dos antenas. Y en el caso de ALMA, que es el que ven acá en la imagen, la distancia máxima llega a ser 16 kilómetros. Y ustedes, para que se den una idea de qué son 16 kilómetros, acá les pongo una foto de Córdoba, que sería más o menos el diámetro de la avenida Circunvalación. Esto sería equivalente, nos daría una resolución angular equivalente a tener una antena de 16 kilómetros. Entonces, mejoramos mucho la resolución angular. El problema que tenemos es que vamos a perder flujo porque no podemos cubrir todo el área. Entonces, siempre mejoramos resolución angular, pero perdemos sensitividad. Entonces, depende de la ciencia que uno haga, va al interferómetro o al single dish. Lo mejor que uno puede hacer es combinar ambos, pero no siempre se puede lograr. Entonces, acá les muestro un cartoon de una protoestrella de clase 1, por ejemplo, la resolución que tendríamos con un single dish, que si detectamos alguna molécula, vamos a tener la detección, que es muy importante, pero no vamos a poder decir si la emisión viene del disco, de la envoltura, del outflow, etc. Si observamos con un array, con un interferómetro, podemos tener una resolución angular y resolver las distintas componentes del sistema. Y la idea básica de la interferometría es, bueno, tenemos dos antenas separadas por una distancia b, que es la baseline. Y si tenemos la fuente ubicada, por ejemplo, en esta posición, tenemos la onda plana, que primero llega a una antena y luego de un tiempo tau, que es muy importante acá, llega a la otra antena. Ahora también tenemos que tenemos la ventaja de la rotación de la Tierra, porque la fuente va a ir de este a oeste y este tiempo geométrico va a ir variando. Y eso es muy importante para tener más puntos en el mapa, digamos. Y si tenemos dos antenas, lo que queremos es llenar lo que llamamos un plano UV. Este sería un instantáneo de dos antenas, tres antenas. Y como les dije anteriormente, lo que queremos es tener muchos puntos en el tiempo, a medida que la fuente va pasando de este a oeste. Y también lo que queremos hacer, mientras más pasa el tiempo, más puntos tenemos, mejor. Ahora aumentamos las antenas, tenemos más puntos todavía, mayor distancia, vamos a tener mejor resolución angular, y así sucesivamente. Entonces lo que queremos es llenar este plano UV con la mayor cantidad de puntos, para luego, bueno, hacer transforma de Fourier, de convolución, y finalmente obtener este cubo de datos que son coordenadas en eje X, y luego frecuencia y velocidad. Esto es lo que realmente nos interesa. Entonces yo lo que estudié en mi doctorado principalmente fue hicimos un survey de 10 protoestrellas de clase 1, donde queríamos estudiar los discos alrededor de estas fuentes, y estudiamos estas estrellas que están localizadas en la región de formación estelar de Rho-Fuchs.
Y esta región es una de las más cercanas, entonces fue una ventaja para poder resolver algunas, o sea, el disco de la envoltura. Y esta región también cuenta con protoestrellas de clase 0, 1 y 2. Observamos en el continuo y también en algunas líneas de emisión con ALMA, y acá les muestro, bueno, primero que el entorno de las clase 1 es complicado, porque tenemos la envoltura, el disco, y también crece la densidad de la temperatura a medida que nos acercamos de la protoestrella. Y lo que observamos fueron trazadores de la envoltura externa, de la envoltura interna, de la región de gas caliente muy cerca de la protoestrella, regiones de choque y también regiones del disco. Yo ahora les voy a mostrar solo los del disco y los de gas caliente, que para mí son los más interesantes, pero también tenemos los otros tres. Esta es la emisión del continuo, que nos da una idea de la distribución del polvo en las 10 fuentes de clase 1. Y lo que vemos es emisión en todas las fuentes, y estas dos fuentes en particulares son binarias. Esta AERA 67 en particular se sabía que era una binaria, pero es la primera vez que detectamos el disco circumbinario. Como dije, este es el polvo, y ahora les muestro el gas, la distribución del gas con C17O. Este es un trazador del disco, de la dinámica del disco, y lo que ven en color son momentos 1, que nos da una idea de la velocidad. Y para que sea un poco más claro, acá les muestro un cartoon de estas dos fuentes. Como vemos, la parte roja del disco es la que se aleja y la parte azul es la que viene hacia nosotros, entonces tenemos este estilo de rotación kepleriana. Lo importante de los trazadores del disco es que podemos, mediante un fit en diagramas de posición-velocidad, podemos estimar la masa de la protoestrella. Y esta masa es importante porque nos da una idea de cómo se transfiere el material del disco hacia la protoestrella. Tenemos esta ecuación súper simple, que es la tasa de acreción del disco hacia la protoestrella, y lo que antes era el único observable era la luminosidad volumétrica, y ahora con estos trazadores de discos también tenemos la masa de la protoestrella. Y con esta masa y luminosidad armamos este plot que tenemos acá. Puse en rojo las fuentes de clase 1, en azul las fuentes de clase 2, de clase 0. Los puntos llenos son los que yo calculé en el survey y los otros son de la literatura. Entonces lo que vemos es que hay una correlación casi lineal, porque encontramos una potencia de 1.1, y al hacer el fit de solo las clase 1, encontramos una tasa de acreción media de 2.4 por 10 a la menos 7 masas solares por año. Y ahora uno dice, bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que si uno supone que la tasa de acreción es constante en el tiempo, uno no puede llegar a obtener la luminosidad observada hoy en día y la edad de las estrellas. Para obtener un valor consistente con lo que se observa, la tasa de acreción tiene que ser de 10 a la menos 6 o 10 a la menos 5, que sería por acá. Entonces lo que se propone es que la acreción no es constante en el tiempo y varía con el tiempo, lo que se llaman accretion bursts o periodos de acreción. Entonces esto sería que las estrellas están en un periodo más que nada con poca acreción, y luego de repente acretan mucho material en poco tiempo, tienen accretion bursts y luego vuelven a su estado normal. Y pueden llegar a pasar un 1% de su tiempo en este periodo de acreción alta. Y esto no es algo nuevo, esto ya se sabía desde hace algunos años, pero era en teoría y modelos. Entonces esta sería la primera vez que uno podría
demostrar observacionalmente que realmente necesitamos estos periodos de acreción. Y la acreción no puede ser constante. Ahora, esto también sería un desafío para los modelos de formación planetaria, porque generalmente estos modelos están basados en discos de clase 2, donde la acreción es alrededor de 10 a la menos 8 masas solares por año. Y si tenemos una acreción media entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 6, entonces vamos a tener mayor turbulencia, vamos a tener más masa en movimiento, y la pregunta sería si es eficiente la formación planetaria con esta tasa de acreción. Eso es tarea para los numéricos y modeladores. Bueno, trazadores de disco, aparte del C17O que les mencioné, también teníamos otros dos que son el H13CO+, y el C34S. Y ahora les voy a hablar un poco de los trazadores de gas caliente, que son el metanol y el SO2. Ahora, ¿por qué digo que el metanol puede ser un trazador de gas caliente? Porque el metanol se forma en los granos de polvo. En la fase gaseosa es muy ineficiente la formación de metanol. Entonces, metanol se forma en los granos de polvo cuando el CO absorbe, como que se absorbe en los granos, y mediante la hidrogenización formamos el metanol. El metanol tiene una energía que le une al grano muy alta, entonces es difícil evaporarlo del grano. El metanol solo se va a evaporar del grano de polvo y va a ir a la fase gaseosa cuando entre en esta región de altas temperaturas, que son mayor a 100 kelvins. Y el metanol también es importante porque es el precursor de moléculas más complejas. Es, digamos, como el cuello de botella para formar otras COMS. Sin metanol es muy difícil explicar cómo se forman moléculas más complejas. Entonces, el metanol aquí tenemos el espectro de metanol, que el observado, como pueden ver, no se observó, no se detecta, y el esperado es el espectro en rojo. Vemos que no hay detección de metanol en ninguna de las 10 fuentes, por lo cual solo podemos calcular un límite máximo para la densidad de columna. Ahora, este sería un caso importante de lo que se puede decir sobre las no detecciones. Y si no detectamos metanol, entonces nos quiere decir que algo pasa con la temperatura cerca de la protoestrella. Entonces, lo que concluimos es que no tenemos que tenemos una baja densidad de columna de gas caliente cerca de la protoestrella. Y que proviene de la envoltura del disco. Entonces, también nos quiere decir que la presencia del disco genera un achatamiento del perfil de densidad de la envoltura cerca de la protoestrella. Entonces, tenemos menos gas caliente, y por lo cual no observamos metanol en este caso. El otro trazador de gas caliente es el SO2, generalmente se observa en choques, y acá tenemos un ejemplo de AIRAS 44, que lo que observamos no es emisión en el outflow, digamos, pero la emisión es compacta, o sea, se relaciona muy bien con el continuo observado acá en negro. Vemos altas velocidades, podemos ver acá el espectro entre menos 10 y 10 kilómetros por segundo, y la emisión es perpendicular a la dirección del outflow, acá que se muestra con las flechas. Ahora, uno podría pensar que es una emisión del disco, pero en los discos por lo general tienen velocidades entre menos 3 y 3 kilómetros por segundo, entonces estas velocidades no son consistentes con un disco kepleriano alrededor de la estrella. Y lo que proponemos es que el SO2 estaría trazando choques de acreción, y estos choques de acreción se encontrarían en la interfaz entre la envoltura y las superficies del disco. Y esto explicaría las altas velocidades de 10 kilómetros por segundo que observamos en el SO2. Este SO2 también está relacionado con lo que les mencioné anteriormente, con la tasa de acreción,
ya que si hacemos un plot acá de la temperatura volumétrica, que es un indicador de la edad, si se quiere pensar, de la protoestrella, generalmente si la temperatura volumétrica es menor a 70 Kelvin, hablamos de clase 0, entre 70 y 600 son clase 1 y más de 600 son ya clase 2. Y la luminosidad volumétrica, de acuerdo a esta ecuación, también sería un indicador de la tasa de acreción. Entonces, 3 de las fuentes son las que presentan emisión de CO2, que estarían relacionadas con estos choques de acreción, y son también las que están asociadas con mayor luminosidad volumétrica. Entonces, como que tenemos un link entre, una conexión entre la envoltura, el disco con los choques de acreción de CO2 y también del disco hacia la protoestrella con estos alta tasa de acreción. Y aquí les vuelvo a este gráfico que les mostré anteriormente. Estas son las 2 fuentes que presentan CO2. Lamentablemente para esta no teníamos trazadores de disco, así que no la puedo poner en este plot. Y vemos este outlier acá, que es una protoestrella de clase 1 también, que está asociada a episodios de acreción y se ha detectado metanol y otras moléculas orgánicas complejas. Entonces, acá hay todo, para mí, una conexión entre envoltura, disco, acreción entre el disco y la protoestrella. Si esta fuente en particular está asociada con episodios de acreción, entonces puede aumentar la luminosidad volumétrica y también el contenido de gas, que va a ser más caliente, por lo cual podemos detectar ya metanol y otras COMS. Este es como un estilo de resumen de lo que les hablé recién, que tenemos una baja densidad de columna de gas caliente, que fue la no detección de metanol, y el SO2 trazaría choques de acreción entre la envoltura y el disco, que también parecería que está relacionado con los episodios de acreción entre el disco y la protoestrella y un aumento de la luminosidad volumétrica. Entonces acá hay todo un juego entre la envoltura y el disco y son importantes estos trazadores que están diferenciando, por así decir, las distintas regiones. Otro trabajo que fue interesante, bueno, recién les hablé de observaciones con ALMA, en estas líneas en particular tuvimos una buena resolución angular, y ahora les voy a hablar de un survey químico que hicimos con el SMA, el Submillimeter Array, en Hawái. Si bien ambos son interferómetros, ALMA consta con 66 antenas y el SMA solo con 8, y tenemos diferentes resoluciones angulares, como pueden ver, pero la gran ventaja del SMA es el rango de frecuencias que uno puede observar. Acá tenemos 32 GHz versus 2 GHz. Entonces, acá en este rango tenemos una cantidad de líneas inmensa, digamos. Y este año le hicieron un upgrade al SMA y pasó de 32 a 48 GHz. Entonces decidimos observar una fuente, esta fuente en particular, que era la binaria donde que le detectamos el disco circunbinario por primera vez. Y esta fuente también mostraba una particularidad, que era la emisión de una molécula de cadena de carbono, C3H2, que no estaba relacionada con el continuo acá en negro. Estaba bien así al sur, offset. Y no entendíamos por qué. Entonces decidimos observar esta fuente con el SMA y obtuvimos bueno, una cantidad de líneas, 16 especies diferentes y 38 transiciones moleculares. Y lo importante de esto es que teníamos trazadores de disco, como los isotopólogos del CO o SOCS, trazadores de temperatura, como el H2CO, gas frío, las moléculas deuteradas, y también trazadores de la radiación ultravioleta, como son el CN y las cadenas de carbono. Lo que observamos fue muchas de estas, estos son un ejemplo de 4 moléculas.
donde acá les muestro los channel maps o canales de velocidades, en velocidades bajas y un poco más altas, y estos son los momentos cero, que son integrados todos estos canales. El 3CO como el CS pueden ver que están trazando el disco. A bajas velocidades trazan más que nada la envoltura o emisión más extensa, y a medida que aumentamos la velocidad ya vemos la simetría del disco. Acá esta es bien bonita, esta CS, es bien simétrica, así. El H2CO traza de todo un poco, y el C3H2 vemos que realmente tiene una emisión más brillante acá en el sur, donde veíamos esa región que no estaba relacionada con el continuo. Entonces, con todas las moléculas que detectamos, pudimos armar como un resumen de todo lo que detectamos en este sistema, y llegamos a la conclusión de que hay 3 regiones en particular, y es lo que llamamos la estructura físico-química. Tenemos el disco circumbinario, trazado por los isotopólogos del CO, CS y SO. Luego tenemos una PDR, o región de fotodisociación, que es trazada por CN, DCN y las moléculas de carbono. Esta sería la superficie del disco que está haciendo, donde la radiación de las protoestrellas está disociando moléculas de HCN, por ejemplo, y aumentando la abundancia de CN. Y luego tenemos regiones frías que están más allá de la extensión del disco. Y estas regiones frías son importantes porque son las regiones que no se van a ver afectadas por la radiación de las protoestrellas. Entonces, también hicimos un link con las mismas moléculas que se detectan en las fuentes de clase 0. Acá hay muchas moléculas que, bueno, yo no las puse. Las clases 0 están muy asociadas con moléculas orgánicas complejas, que son las que se detectan cerca de la protoestrella, pero yo hice el link con las que habíamos detectado en el caso de AERA 67. Entonces vemos que las clases 0 tienen mucha envoltura, y tenemos similitudes entre los trazadores de gas frío, acá en la envoltura, y en estas regiones más allá del disco. También tenemos trazadores del disco que son SO y los isotopólogos del CO, y moléculas que trazan las cavidades del outflow. Y también vimos algunas similitudes con las clases 2, en particular la presencia de CN, que está trazando la superficie del disco. Y a su vez también este trazador de gas frío, que es el DCO+, que logra sobrevivir gracias a que el disco lo está protegiendo de la radiación de la protoestrella. Entonces vemos algún tipo de evolución físico y química entre las distintas clases. Y bueno, ya llego a las conclusiones. Vemos que la no detección de metanol nos está diciendo que hay un achatamiento de la envoltura y que tenemos poco gas caliente cerca de la protoestrella, y que el SO2 estaría trazando choques de acreción entre la envoltura y la superficie del disco. Los trazadores del disco, gracias a estos podemos estimar la masa de la protoestrella y así ver la tasa de acreción y proponer que la tasa de acreción varía con el tiempo, por lo cual necesitamos estos episodios de acreción. Y también vemos una evolución físico-química entre las clases 0, 1 y 2. Y como siempre queda pendiente un montón de cosas. Las perspectivas futuras, uno de los primeros puntos serían aumentar la muestra, observar otras regiones de formación estelar, ver si este plot realmente sería el mismo para otras regiones, si podemos aumentar las moléculas o distintos trazadores. También ver más,
observar más trazadores del disco y aumentar los puntos en este plot. Para mí es súper importante esto porque nos da una idea realmente cómo es la acreción entre el disco y la protoestrella. Y obviamente esto sería súper importante para modelos de formación planetaria. También hacer un inventario químico de protoestrellas de clase 1. Esta es solo una fuente en particular, pero bueno, queremos ver también si es algo particular o más general de la clase 1 en particular. Y hacer el link o la conexión con la clase 0, 1 y 2 y ver cuáles son las moléculas que sobreviven, cuáles se destruyen, cuáles son las nuevas que se forman. Y siempre preguntarse cómo, cuándo y dónde. O sea, cuáles son los procesos físicos que llevaron a que una nueva molécula se forme o la otra se destruya. Luego también está la búsqueda de metanol y otras moléculas orgánicas complejas en protoestrellas de clase 1. Y esto en particular es lo que estoy investigando hoy en día con datos de ALMA, analizando en estos momentos. Y también comprobar la existencia de choques de acreción con una mayor resolución angular. Para esto tenemos una propuesta que fue aprobada, que fue aceptada en ALMA, pero bueno, lamentablemente por la pandemia el telescopio cerró y no se pudo observar todavía, pero espero ansiosamente estos datos. Así que, bueno, con eso termino y muchas gracias por la atención.